Pues muchas gracias, primeramente, a la ONG Universitarios por Oriente Medio y a este Club Juvenil Nerpio, que es quien nos alberga y quien nos permite hacer esta ponencia hoy. Justo hace un año vine aquí invitado por vosotros y estuvimos hablando de Palestina. Es verdad que traje el libro, algunos dirán que he pesado con el libro, pero es que en el libro, en la segunda parte del libro, no voy a hablar del libro, pero vienen todas las que a mi parecer son las claves necesarias para comprender no solamente el Islam, sino esa región del mundo que conocemos como Oriente Próximo. Oriente Próximo, ni que decir tiene, que es enteramente complejo y se ha hecho intencionadamente incomprensible. Muchas veces, así empecé la conferencia el año pasado, con el testimonio de un periodista que decía que era incomprensible. Haciéndonos pasar la cuestión por incomprensible, a mi parecer lo que se intenta son dos cosas. Por un lado, al ser incomprensible, no se explica la zona, puesto que es incomprensible, y se es permeable a todos los mitos, todas las simplificaciones, todas las deformaciones que sobre esta zona del mundo existe y sobre todo los elementos que hay en esta zona del mundo. Y por otra parte, además, al ser incomprensible, nos están lanzando un mensaje de que es inútil estudiarlo porque va a ser incomprensible. Para hacerlo comprensible es por lo que estoy aquí, por lo menos para señalar las claves que los medios de comunicación o muchos expertos o analistas en la cuestión no entran nunca a dilucidar. Existe, es verdad, una complejidad, ya el año pasado no dominaba esto, hoy. Fijémonos, por ejemplo, existe una complejidad lingüística, una complejidad política, una complejidad religiosa evidente en esa zona que llamamos Oriente Próximo. Que llamamos nosotros Oriente Próximo al traducir directamente del inglés. Hacemos una traducción de Middle East y esto sería Oriente Próximo. Pero no deja de ser una cuestión inglesa. Allí en esa zona del mundo se le llama, voy a hacer uso del puntero, que para eso tengo, todo el creciente fértil es llamado el Levante, Bilad al-Sham. Y para el mundo iranio, los iraníes lo llaman, yo creo que con mayor precisión, Asia Occidental. Simplemente hacen una valoración geográfica. Puesto que este Próximo Oriente es inglés, puesto que los ingleses tenían esa parte del mundo, tenían lo que hoy es Jordania, Palestina, Irak, tenían la India, tenían Birmania, tenían muchas partes de Asia y la dividieron y la nombraron de esa manera. Es verdad que, a mi parecer, no existe un factor objetivo por el cual pensar que es complejo e incomprensible por la naturaleza de sus gentes, que es uno de los, y ya entramos en materia, siempre se nos dice que las gentes de esos lugares son de tal o de cual manera, son violentos, son fanáticos, se nos presenta en el cine, a través del cine, de esa manera. Yo creo evidentemente que no, cualquiera que vaya por esas tierras lo podrá comprobar, sus costumbres o su religión, que luego tocaremos alguna cuestión del Islam, puesto que es la religión mayoritaria en la zona. No creo que les haga ser más violentos que otras partes del mundo, pero sin embargo la primera idea que sobrevuela sobre esta parte del mundo es el carácter violento de estas gentes, de sus costumbres y de su religión. Yo creo que más allá de cómo se presenta en los medios de comunicación, por medio de la tergiversación y la simplificación básicamente, por encima de eso hay dos cuestiones, hay muchas más, pero por ir simplificando, al ser un coloquio e intentar ir ganando tiempo, hay dos cuestiones que nos deforman enormemente la cuestión de Oriente Próximo. Una es que nosotros, que España no es el único país de Europa que se ha conformado luchando contra el Islam, que muchas veces se dice que es el único país, no es verdad. Todos los Balcanes, Grecia, Bulgaria, Rumanía, Serbia, se constituyeron luchando contra el Islam, hicieron su reconquista, pero el hecho de constituirse España de manera definitiva a través de esa lucha contra el Islam, en todo lo que venga de esa parte del mundo vamos a sentir un sentimiento, vamos a tener un sentimiento refractario para con todo ello.
Y por encima de todo hay una cuestión que me parece fundamental, que es el orientalismo. El orientalismo es esa visión del mundo occidental, esa recreación occidental que surge al calor del romanticismo del siglo XIX y que ha ido reforzándose con el tiempo y que nos dan unas claves de Oriente Próximo que no tienen nada que ver con la realidad. Todavía de alguna manera cuando uno dice que se va a Irak o a Siria o a Irán, la primera imagen son gentes en camello, tomando té, una sensualidad que no ha existido nunca, pero que proyectó el europeo medio, los escritores, sobre todo los escritores románticos, idealizando un mundo al gusto del que nos hubiera gustado encontrar las cosas, pero que realmente no existe. Y juntando estas dos cosas, ese sentimiento connatural de los españoles para con esa parte del mundo y con sus gentes y su religión, y ese orientalismo que nos describe muy bien Eduard Said en su libro homónimo Orientalismo, entenderemos que la distorsión de la verdadera imagen de Oriente Próximo está servida. Siempre, constantemente, se utilizan dos factores para explicar todo Oriente Próximo, cualquier conflicto o cosas de esta naturaleza, que son la religión y la economía. Vamos a hablar de ello, pero vamos a hablar de otros muchos más factores que son tan importantes como estos mismos, lógicamente. Antes de eso, hay otros factores que explicarían, que con el conocimiento de esos factores explicarían a conocer la zona, que son la historia, la geografía humana y la propia religión. La historia, pensemos que hay tres pueblos, básicamente, en toda esa zona del mundo. Aquí en este mapa está incluido Afganistán, que propiamente no es Oriente Medio, pero que en cuestiones lingüísticas, este mapa es de cuestiones lingüísticas, sí, puesto que en Afganistán gran parte de las lenguas que existen tienen una influencia persa. Pensemos que el persa, a título de inventario, es decir, que va desde la influencia lingüística, va desde el Cáucaso, esto sería Azerbaiyán, hasta Ceilán. Aquí comienza la India, pues al final, al otro lado de la península del Indostán, está la isla hoy llamada Sri Lanka, que su idioma también es de influencia persa, y por eso han metido la cuestión de Afganistán. Pero hay tres pueblos básicamente en toda esa zona que aparece en el mapa, que coincide más o menos con la cuestión lingüística. Uno es el turco, que engloba la península de Anatolia y entra lingüísticamente un poco en Irán, toda la zona amarilla, que es la perteneciente a los pueblos árabes, y toda esa amalgama de colores y de colorines que se ven, naranjas, marrones y demás, sería el mundo iranio. Esos tres pueblos conforman básicamente la población de ese Oriente Medio. Son tres pueblos, sobre todo dos, puesto que la incorporación de los turcos en esa parte del mundo es relativamente moderna. Tenemos al pueblo árabe con ese creciente fértil del que hablaba antes, de ese estricto Oriente Próximo, de ese Asia Occidental, que lo conformarían Siria, Jordania, Palestina y el Líbano, que es una de las cunas de la civilización, y esto hay que tenerlo presente, precisamente para terminar, por ejemplo, con esa imagen mitológica de pueblos salvajes, agresivos y violentos. De ahí proceden, por ejemplo, los fenicios, que nos trajeron el alfabeto, nos trajeron una serie de cosas, es una de las cunas de la civilización conjuntamente con Mesopotamia, venía de Mesopotamia todo ese saber, y el otro lado, el lado iranio, es otra de las cunas de la civilización, una civilización propia que tiene 3000 años de cultura y que ha irradiado su literatura, su lengua, su historia, que ha conformado uno de los grandes imperios de la historia, y por lo tanto estamos hablando de pueblos con una identidad propia e, insisto, muy alejados del salvajismo y de la simplificación que desde Occidente se tiene. Estas cuestiones de la geografía humana, de saber qué pueblos están, de cómo se configuran esos pueblos, va a ser muy importante a la hora de explicar la religión, que sería otro factor. Puesto que una de las tesis centrales de este libro, por eso lo traigo, entre otras cosas, es porque la religión, el Islam,
se supeditó a los trasfondos culturales sobre los que iba expandiéndose. Y esto explica por qué, o en parte, por qué el Islam tiene usos y costumbres tan diferentes en el Líbano o en Turquía, en Irán o en Arabia Saudí, conjuntamente, indudablemente, con el factor de las interpretaciones religiosas, de las escuelas coránicas existentes. Porque ese factor humano, el Islam, al expandirse en el siglo VII y llegar desde Irán hasta el norte de África y poco después a nuestro propio suelo, se fue encontrando con culturas propias. De hecho, en España, por ejemplo, esa religión, el Islam, adoptó formas extremadamente suaves en momentos, porque se encontraba sobre un sustrato hispano-romano más el elemento visigodo, y se fue haciendo cada vez más laxo. Por eso se produjeron, en el caso de España, las sucesivas oleadas de invasiones intraislámicas, como la de los benimerines, la de todos aquellos pueblos que vinieron a reforzar el Islam y hacer un Islam mucho más estricto, puesto que sobre el fondo cultural hispano-romano, el Islam, pues recordemos, por ejemplo, toda esa poesía báquica en torno al vino que existe en los siglos VIII y IX, toda una relajación de costumbres, pues de la misma manera sucedió en esos trasfondos culturales en donde existía o eran unos centros culturales y cunas de la civilización, en ese Oriente Próximo y en ese Irán. Y eso explica que al día de hoy, por ejemplo, incluso dejando a un lado las interpretaciones religiosas, la división tan manida de suníes y chiíes, que muchas veces se utiliza incorrectamente, por encima de eso, a mi parecer, influye más el trasfondo cultural. Y eso explica que el Irán, por ejemplo, que es un país chií, tenga unos códigos de vestimenta, tenga unas restricciones al alcohol, tenga una serie de cuestiones que nos llaman la atención, pero en otros países, como en el Líbano, donde la minoría mayoritaria es chií, no existan. Las mujeres no hay códigos de vestimenta, no hay imposición de códigos de vestimenta, el alcohol es libre u otras muchas circunstancias. Y de la misma manera, dentro del mundo suní, los usos y costumbres son enteramente diferentes. Una Turquía en donde la vestimenta de la mujer es plenamente occidental, por lo menos en las grandes ciudades, y mientras que en Arabia Saudí, que es suní, la aplicación de férreos códigos de vestimenta, de la prohibición absoluta de alcohol o de la prohibición de cualquier expresión religiosa no wahhabí, una de las interpretaciones, una de las 4 grandes escuelas suníes, por supuesto del cristianismo, ¿para qué vamos a hablar? Pues es enteramente férreo, porque se desarrolló el Islam sobre un espacio cultural enteramente exiguo, como son las arenas de la península arábiga. Del Islam no querría yo hoy hablar mucho, pero sí quizá decir a grandes rasgos que al ser el Islam la religión mayoritaria de esta zona del mundo, habrá que tocarlo y habrá que decir que la visión occidental acerca del Islam es enteramente simplificadora. Existen 4 grandes escuelas suníes, existe una escuela chií, y a grandísimos rasgos se podrá decir que varias escuelas suníes son enteramente descontextualizadas, literales, rigoristas, y de las que salen esa cosa que llamamos el islamismo, que no sería otra cosa que el islam político, aquella parte del islam que quiere implantar la sharia como única fuente de derecho. Mientras que en el ámbito chií sí se acepta la interpretación de los textos, hasta el punto de que el chiismo ha dado una protojerarquía, que esto ya es muy importante, es una ruptura con respecto al sunismo bastante grande. Los imames tienen que guardar el mensaje y explicarlo a la gente. La explicación del texto no existe en el mundo suní, en el mundo chií sí, y los textos tienen hasta 7 interpretaciones, 7 niveles de interpretación. En el mundo suní nada de esto existe. Y ha dado lugar a que el Islam en ese mundo chií, conforme a
y dependiendo del trasfondo cultural, haya dado formas religiosas, vuelvo yo a la simplificación, más modernizadoras, si se quiere, más tolerante de entrada para los cristianos. Y se ha podido adaptar a los tiempos. Hay, con respecto al Islam, una serie de armas arrojadizas que no se puede modernizar, que es incompatible con la democracia, que no guardan los derechos humanos, los derechos de las minorías, de las mujeres o de los homosexuales, y esto no es enteramente cierto. Ha habido enormes países a lo largo de la historia, países de mayoría islámica han dado formas políticas enteramente homologables con Occidente. Estoy pensando en la Turquía de Atatürk, en la Libia de Gaddafi, en la Siria de Bashar al-Assad, en el Irak de Saddam Hussein, formas laicas o aconfesionales que han permitido el normal quehacer de los cristianos, por ejemplo. Crearon partidos políticos, dejaron o bien al Islam aparte, solamente reducido al ámbito privado, algo que el Islam como tal no tiene, puesto que el Islam abarca toda la esfera, tanto privada como pública, de la persona, pero estos movimientos políticos lograron separar algo impensable en principio dentro del Islam y dejar, como digo, la cuestión religiosa simplemente al margen privado. Pero todos estos regímenes han sido destruidos por Occidente sistemáticamente. Nasser, la Siria de Bashar al-Assad, el Irak de Saddam Hussein, en favor sistemáticamente de ese islamismo. Y adelantando algunas de las conclusiones, habrá que preguntar por qué ha hecho eso Occidente. Y la respuesta básica es porque el interés de Occidente en la zona ha sido desde siempre dividir el mundo árabe. Aquí vemos cómo se repartieron ese Oriente Próximo en sentido estricto franceses e ingleses, y por otra parte tiene una explicación económica. La explicación económica es que el islamismo siempre, absolutamente siempre, en cuestiones económicas son ultraliberales y permiten la extracción de sus recursos y permiten que empresas extranjeras trabajen en su suelo, cosa que todos esos movimientos políticos, aconfesionales o laicos lo tenían prohibido, puesto que tenían nacionalizados sus recursos. Pensemos, abordando la cuestión de la economía, que todo ese ámbito geográfico que conocemos como Oriente Próximo, esta zona que vendría desde Irán, Turquía, Siria, Jordania e Irak, es conocida como Pentalasia. Es el único lugar del mundo que tiene acceso a 5 mares: al Mar Caspio, al Mar Negro, el Mediterráneo, el Rojo y el Océano Índico. Por lo tanto, tiene un lugar estratégico en todo el mundo. En ese mapa, podría haber puesto otros muchísimos, explicaría cuestiones como la guerra de Siria. Es verdad, cuando decía que se intenta simplificar la realidad de Oriente Próximo atendiendo a las cuestiones religiosas o económicas, son verdad, pero no es toda la verdad, pero indudablemente la cuestión económica tiene un peso tremendo. Vemos, por ejemplo, en este mapa que tenéis, el proyecto, la línea azul, que englobaría un proyecto que ya está siendo real de un gasoducto catarí. Qatar es uno de los mayores, si no el mayor productor de gas del mundo, y tenían la idea de transportar su gas a Europa y a Rusia. Y en medio tenía la pieza de Siria. Fue una de las explicaciones de la guerra, pero no la única, indudablemente. Otros proyectos existían, como ese gasoducto islámico que parte de Irán, que hoy está cerrado, o el gasoducto Nabucco, que es una cuestión interna turca. Pues vemos que esto influye lógicamente en todo ese quehacer de las noticias que nos vienen de Oriente Próximo, el transporte y la extracción de los hidrocarburos. Pero no pensemos nunca y simplifiquemos que por cuestiones económicas se crea tal o cual guerra. Hay otros muchos factores que influyen en este punto, lógicamente.
Por ejemplo, la disputa geopolítica de Estados Unidos y Rusia. Ese islamismo del que estaba hablando, que surge del mundo suní, de manera exclusiva del mundo suní, es sufragado por tres países básicamente. Todo el islamismo que conocemos. El islamismo, ese islam político, ese islam que quiere imponer la sharia como única fuente de derecho, tiene dos pivotes: el wahabismo, que es una derivación de la escuela hanbalí, que arraigó a través de la interpretación de Wahhab en el siglo XVIII en Arabia Saudí, y la otra, y que ha dado lugar a todos los grupos terroristas que conocemos, a casi todos los grupos terroristas que conocemos, pero sí a los más célebres y los más sangrientos: Al-Qaeda, el Estado Islámico, los talibán. Y el otro polo, que es menos conocido, que ahora ha trascendido a la prensa y algunos periodistas han descubierto 120 años después el asunto, es la hermandad musulmana. Una hermandad musulmana que surge en Egipto, pero que está sufragada por Qatar. El mapa veo que es bastante malo y difuso. Esta peninsulita sería Qatar, y Qatar, conjuntamente con Turquía, hermanos de Erdogan, es de la hermandad musulmana Erdogan, y son los que están pagando a esa hermandad musulmana. La hermandad musulmana tiene como finalidad, exactamente igual que el wahabismo, implantar la sharia como única fuente de derecho, pero hay que destacar aquí que aceptan el juego democrático. Aceptan el juego democrático hasta cuando creen conveniente que por medio de la violencia pueden imponer esa sharia. Pero ese factor ha obnubilado a Occidente, y como forman partidos políticos y como se declaran democráticos, pues se les ha abierto las puertas en Europa. En España hay partidos de la hermandad musulmana, en Europa muchísimos, y hace unos días, siquiera una semana, no hace una semana siquiera, trascendió un informe de la inteligencia francesa de cómo la hermandad musulmana estaba trabajando para intentar ganar todo el poder posible. Cosa que yo no sé, primero conociendo la existencia de esta hermandad musulmana, que se definen además como una cofradía político-religiosa, y yo creo que ya la autodefinición de ellos ya es muy singular, y una declaración de principios: anteponen el carácter político al religioso. Pero que digo que no es sorpresa, porque en el momento en que alguien constituye un partido político, su objetivo último es la conquista del Estado, lógicamente. Ahora que los servicios de información franceses se lleven las manos a la cabeza pensando que la hermandad musulmana tiene esa finalidad, pues como cualquier partido. Lo triste es que están prohibidos en Rusia, están prohibidos en Egipto, estaban prohibidos en Siria, ahora están más... su presidente pertenece a esa cofradía, pero están prohibidos en muchísimos países, en todos aquellos países que han sufrido la experiencia de la hermandad musulmana. Pero aquí, a través de ese buenismo, a través de ese desconocimiento, generalmente de la izquierda, pero no solo, que abre las puertas a cualquier organización que se declare democrática, y con ese amor enteramente alucinado hacia un islam muy concreto y deformado, que es el islam que nos está viniendo aquí, seguramente movido, aprovecho para decirlo, por el odio a la religión cristiana, sin saber o sabiendo a su vez que si terminamos con el cristianismo en Europa, ese vacío religioso va a ser ocupado de manera indefectible, porque eso es una de las grandes enseñanzas que nos demuestra la historia, pues están abriendo las puertas a ese grave peligro que es el islamismo y no el islam. Pero esto sería otra cuestión, y quizá en el coloquio puede salir cuestiones como la islamización, que es una cuestión bastante interesante. Y ese islamismo, después de esta digresión, decir que ese islamismo sería otro factor importantísimo para conocer la realidad de Oriente Próximo. Ese islamismo ha estado en guerra y está en guerra con el arabismo, con aquellos movimientos laicos que he ido relatando antes, laicos y aconfesionales, y con muchos movimientos nacionalistas que también existen a lo largo y ancho de todo Oriente Próximo. Pero sobre todo hoy está luchando, o está en guerra, o está enfrentado ese islamismo con la existencia del eje de resistencia. El eje de resistencia es aquella amalgama de naciones
este sería el eje de resistencia, está un poco pasado porque está hecho antes de que cayera Siria, capitaneado por Irán, y a través de toda esa pléyade de milicias que ahí aparecen, solo una muestra, y conjuntamente con Yemen y anteriormente con Siria y también con Irak, que es la mayoría minoritaria también hoy, conforman un eje de resistencia frente a Israel y a Occidente. Ese islamismo está en guerra y en sentido contrario podemos decir que el eje de resistencia está en guerra con el islamismo. Y dejo caer si se pudiese aprovechar, porque al final todo esto que estamos haciendo, no en vano, o por lo menos yo lo hago por esa motivación, sería para extraer consecuencias y saber dónde Europa debería colocarse. Europa está teniendo como aliados a Arabia Saudí, a Qatar, a Turquía, todos esos países que pagan el islamismo, a Israel, que hace unos días su presidente Netanyahu reconoció, cosa que ya sabíamos mucho hace años, reconoció que había favorecido el crecimiento y el pago con dinero a Hamas a través de Qatar, curiosamente, o sin ninguna curiosidad. Estamos siendo aliados de todos los que sufragan el islamismo, de aquellos que atentan en suelo europeo, mientras que los países que luchan y se enfrentan al islamismo encabezan nuestros máximos enemigos, cuando no tendrían por qué serlo. Pero esa simplificación de Oriente Medio nos viene a decir que Irán, Hezbollah o la Siria de Bashar al-Assad son lo mismo que el islamismo, que esos grupos terroristas. Evidentemente no. Pero hoy hemos visto, desde este año, el año pasado que vine, y hoy han pasado muchas cosas, como decía José Antonio, y una, quizá la más grave que ha pasado, es el derrocamiento de las estructuras del Estado de Siria, de la desaparición de Bashar al-Assad, que era un garante mucho más allá de todo lo que representaba Siria para con Israel o con otros países, pero era el garante de la libertad de los cristianos y era el garante de una Siria enteramente homologable. La circunstancia, sea como fuere, es que a día de hoy el presidente de Siria, en vez de ser una persona formada en Londres de chaqueta y corbata, lo es un terrorista buscado hasta hace poco y sobre el que pesaban 10 millones de dólares por su captura. Miembro de Al-Qaeda y fundador del grupo terrorista Tahrir al-Sham, el cual padecí yo durante los años de la guerra en Siria. Esta es la realidad. Lo demás que nos puedan contar pues será literatura, pero la realidad es que Occidente está volviendo a respaldar, como siempre, a ese islamismo. Un representante de Al-Qaeda es reconocido por el presidente de Estados Unidos y es recibido con la alfombra roja en Francia. Cuando conté la cuestión de Siria, pues expliqué que Francia es una de las grandes instigadoras de toda la guerra desde que empezó en marzo del 2011. Esta es una de las realidades. Además, hay otra serie de factores que influyen tan importante como la economía o la religión, que es la realidad, el posicionamiento que tengan los países para con Israel. Este eje de resistencia que coincide casi de manera calcada, por un lado, con los trasfondos o las interpretaciones religiosas. Estos países que ahí aparecen, que conforman el eje de resistencia, son de mayoría chií, prácticamente todos, o de inspiración chií, y se enfrenta con el mundo suní, por un lado. Por otro lado, se enfrenta con ese islamismo pagado por parte del mundo suní. Pero además, de manera calcada, son los países, de hecho, conforman el eje de resistencia, que siempre lo llaman así, pero de verdad su nombre es el eje de resistencia contra Israel, con lo cual nos hacemos una idea de por qué se conforman y se asocian estos países. Y según sea la relación que se tenga para con Israel, el posicionamiento mediático, económico y político de estos países va a ser determinante. Pensemos, por ejemplo, por traerlo y hacerlo más cercano, en España. España nunca reconoció al Estado de Israel, al igual que todos estos países, hasta el año 86, que fue el año en el que entramos en la entonces Comunidad Económica Europea, en la Unión Europea hoy. Porque es un requisito imprescindible en el panorama internacional para poder tener normales relaciones, no aparecer en el capítulo de sucesos en los medios de comunicación y este tipo de cosas. Pues conjuntamente quedémonos con Irán, con Irak,
antes Siria, el Líbano y Yemen, pues todas las noticias que nos vengan de estos países van a ser negativas, van a conformar aquello que llamó George Bush el eje del mal, van a ser tratadas de una manera muy determinante. Sobre todos esos países pesan y pesarán sanciones de todo tipo, porque el elemento de cómo se relacione un país para con Israel me parece que es fundamental para entender el papel que desarrolla cada país en la zona. Todos estos elementos, la disputa geopolítica de Estados Unidos y Rusia, que están ganando, quieren ganar influencia en la zona, ese choque del islamismo, el islam político con el eje de resistencia o con los movimientos nacionalistas panárabes, ese enfrentamiento entre el sunismo y el chiismo, esa relación para con Israel, todo eso son cuestiones entretejidas y que no pueden explicarse de una manera aislada, lógicamente. Y si todo esto son problemas superpuestos, pero me parece muy importante, más allá de explicar esto, que más o menos lo sabemos, me parece una cuestión importantísima que, a su vez, determinados problemas de Oriente Próximo no tienen un solo enfoque. Y me explico. Según sea el análisis local, regional o global, nuestras conclusiones acerca de determinadas cuestiones va a ser muy diferente. En este mapa, que lo he cogido esta mañana, veo que pueden aparecer Hamas como miembro del eje de resistencia, porque desde un punto de vista global, ese eje de resistencia le interesa tener a tal o cual fuerza subsidiaria, lo que hemos leído en los medios como fuerzas proxy, un apelativo bastante hortera, por otro lado. Pero si lo vemos desde un punto de vista regional o local, son enemigos del eje de resistencia, una cosa que no quiero que embarulle más la cuestión, sino que lo esclarezca. Cuando leemos, por ejemplo, que Hamas está pagada por Irán, por ejemplo, podría darse el caso de ser cierto, y que han tenido reuniones públicas, tanto en cuanto es para terminar con Israel. Pero dentro de eso existe una guerra interna, puesto que Hamas pertenece a la hermandad musulmana, pertenece al islamismo, pertenece al mundo suní, pertenece a esa trinchera en contra del eje de resistencia, del chiismo y este tipo de cosas. Con lo cual, en muchas ocasiones hay grupos, milicias, fuerzas subsidiarias que se encuentran en una ocasión conjuntamente con el eje de resistencia o con el islamismo, pero que en otras circunstancias no. Esto nos puede llevar a perdernos, a confundirnos, pero pensemos que según sea la óptica con la que lo veamos, si lo vemos desde un punto de vista local, solo para la lucha entre la lucha palestina de resistencia contra Israel, ahí puede parte del islamismo estar en relación con el eje de resistencia, estar en relación con Irán, pero no de manera global, y mucho menos regional y mucho menos global. Según la perspectiva en la que cojamos, pueden ser aliados o enemigos. Esto a veces se confunde o se utiliza a través de la simplificación. Pero hay otros muchos factores, por si no fueran poquitos y estuviéramos ya confundidos, como puede ser la cuestión de las fronteras. Fijémonos que esas fronteras, utilicemos este mismo mapa, fijémonos en esa frontera de Irak, cortada con escuadra y cazabón, esa frontera sur de Siria, que es una línea recta enteramente artificial, la creación del Líbano es enteramente artificial, la gran Siria, Bilad al-Sham, ocuparía todo esto, una parte así, y se ha ido desgajando. Primero, toda esta parte sur de Turquía, en el año 38, se lo entregó Francia, es la zona de la Alejandreta, es donde está la celebérrima ciudad de Antioquía, que nos debería sonar. Los turcos lo llaman Hatay, es la zona del río Orontes, es una zona enteramente kurda. Un poquito más al norte está la casa donde murió la Virgen María. Por otra parte, el Líbano se hizo para contentar a los cristianos maronitas, desgajando la de Siria. Se creó Jordania, que es un país enteramente artificial, para contentar a los hachemitas, que habían tenido una relación excelente con Gran Bretaña y que les ha servido y les sirve hasta el día de hoy
de país que defiende los intereses británicos de manera constante, que tiene una monarquía mantenida por Gran Bretaña porque la ciudadanía no les aguanta, pero a los intereses británicos le conviene. Esto sería Kuwait, un país enteramente artificial. Ustedes me dirán qué sentido tiene este país si no es para extraer y sacar por el puerto toda la extracción de hidrocarburos. Es decir, las fronteras son un problema irresoluble a día de hoy. Deberían constituirse otro tipo de fronteras y es un factor a tener en cuenta. Tanto a tener en cuenta que algunos grupos terroristas, como era el caso del Estado Islámico, no creían en esas fronteras y por eso el ISIS era un acrónimo del Levante, decían ellos, puesto que no creen en esas fronteras. Y muchas gentes de esa zona del mundo no creen en esas fronteras, partidos políticos, milicias religiosas, etcétera, etcétera. Hay también de fondo una lucha por los recursos naturales, por el agua, que muy pocas veces se explica estas cuestiones. Había traído un mapa acerca del asunto, por ejemplo, solamente en la zona de Irak, de cómo se utiliza el agua. Pensemos en cómo Turquía, el Éufrates y el Tigris, esos dos ríos que delimitan y crean la zona de Mesopotamia, Turquía utiliza el agua como arma de presión geopolítica, abre y cierra el grifo después de la construcción de la presa Ataturk, mucho más. Aunque en el derecho internacional está contemplado la cantidad de agua que tienes que ceder a tu vecino, Turquía no lo cumple muchas veces y lo utiliza como arma de presión. De arma de presión en todo este contexto que estamos hablando de que Irak conforma parte del eje de resistencia, que Irán es chií, que Turquía paga el islamismo de la hermandad musulmana, que son suníes, que es un miembro de la OTAN, etcétera, etcétera. Lo utiliza como arma de presión y también, como apunté el año pasado estando aquí, también se utiliza el agua como arma de presión geopolítica en la zona de Palestina. Todos estos factores que he ido desglosando era la verdadera explicación de la guerra de Siria. Todos esos factores. En Siria se dio la lucha geopolítica entre Estados Unidos y Rusia, se dio ese enfrentamiento del islamismo, se dio la cuestión de ese gasoducto que pasaba por Siria, una cuestión económica, se daba la cuestión de su posicionamiento en contra de Israel y eclosionó en todo ese conflicto. Si de verdad encuentran a alguien, estoy pensando por ejemplo en el profesor Pablo Sapaga, hay un libro muy interesante y lo recomiendo desde aquí, que es Siria en perspectiva, de Ediciones Complutense. Yo creo que es el mejor libro acerca de la guerra de Siria y lo digo porque podrían ustedes a través de la guerra de Siria entender todo lo que hoy estoy nombrando o poco más y estoy esbozando. Fijémonos, por ir terminando, tengo muchas más cosas, pero no se va a quedar más en una charla que en un coloquio. Si vamos, la cuestión de los cristianos, estando donde estoy hoy hablando, sí me gustaría terminar, iba a hablar de Turquía, de Irán, de Arabia Saudí, pues cualquier país que me pregunten ustedes, sabré decirles el papel que representa la zona, pero por estar donde estoy hoy hablando, pues quería hablar de los cristianos. Fíjense en este mapa que aquí aparece, es difícil establecer un porcentaje de población cristiana en los países, puesto que en Arabia Saudí está prohibido ser cristiano y es una estimación de lo que hay. Por ejemplo, en Irán está habiendo muchas conversiones de cristianos y oficialmente la República Islámica no quiere dar datos, lógicamente. En Siria es una estimación porque no había censos como tal religiosos en la Siria basista y después de la guerra pues no se sabe a ciencia cierta cuántos se han ido y cuántos no. Pero teniendo una idea aproximada de estas cosas, fíjense en la cuna de la civilización cristiana, que es ese Oriente Próximo. Jesús de Nazaret era de lo que hoy es Israel-Palestina, anduvo en la Siria histórica. Cuántos relatos de Jesús me vienen a la cabeza que viniendo de Tiro
nos dice la Biblia, en los Evangelios, es decir, del Líbano hoy. Anduvo en esa zona, esa es la cuna, parece que hay que explicarlo, que Cristo no era de Wisconsin, quizá las generaciones más jóvenes habrá que explicar este tipo de cosas hoy. La desaparición del cristianismo es dramática. Y habrá que explicar por qué está siendo dramática, quién instiga la desaparición de los cristianos y por qué esto es así. No había traído nada respecto a los cristianos, pero me parece un tema que, estando donde estoy, me parece importantísimo. El Islam, cuando se expande en esa zona, en el creciente fértil, en el Oriente Próximo, en el Levante, no que acaba con las iglesias cristianas. De hecho, los bizantinos, las iglesias orientales que están allí, se entregan al Islam porque el tratamiento, en principio, bajo unas condiciones muy concretas, que aquí también las sufrimos, no nos van a explicar lo que sucedía con los cristianos en Oriente Próximo, porque nosotros estuvimos bajo el Islam, no desaparecieron y llegaron a representar un 15% en Egipto. Copto significa egipcio. Hay 3 paradas de metro en el Cairo que tienen nombres de santos. Recuerdo bajarme en la estación de Santa Teresa, por ejemplo. Es decir, el cristianismo es parte de la cultura egipcia, como era parte de la cultura siria. Esa capilla de Ananías, de San Pablo, tenía varias estatuas en Damasco. San Pablo, donde pasa de ser Saulo a Pablo, donde se convierte. Esa capilla de Ananías existe, he ido muchísimas veces, la cuidaba un musulmán y le decía, hombre, siendo usted musulmán, ¿por cómo cuida esta capilla? Y dice, porque es parte de Siria, porque es parte nuestra. La integración de los cristianos era plena, qué decir en el Líbano, que se creó para los cristianos maronitas, aunque hoy no sean mayoría, pero va desapareciendo. Y a mi parecer, aquí hay varias cuestiones. Hago un llamamiento a que no os creáis los informes que aparecen de asociaciones pertenecientes a la Iglesia, unas enteramente alucinadas, como el de Puertas Abiertas, que es para tirarlo a la basura directamente, con una intencionalidad política detrás auténticamente repugnante. Pero hay otros informes que estoy pensando en ayuda a la Iglesia necesitada, que son bastante certeros, pero no explican toda la realidad. Tampoco toda la sé yo, pero por lo menos apunto otros puntos enteramente diferentes. Ha habido una intencionalidad por parte de Occidente de desalojar a los cristianos de allí. Eso te lo cuentan los patriarcas orientales, con los que no está con todos, pero con algunos sí, y con obispos de todas aquellas confesiones. Algunos, en la comida hablamos de las numerosísimas confesiones que existen allí, algunos productos de herejías como los nestorianos, que todavía existen en Irak y en Irán, o iglesias escindidas, cismáticas, pero que con nosotros comparten todo punto de vista teológico y siquiera diferimos en puntos enteramente muy tontos, teológicos de una profundidad que no vamos a entrar, lógicamente. Son nuestros hermanos orientales y ha habido una dejación absoluta por Occidente, pero desde el tiempo de las cruzadas, en el libro hablo de esas cuestiones, de cómo las cruzadas fueron ideadas, entre otras cosas, para terminar con las iglesias de Oriente, las iglesias que no obedecían a Roma. Allí los habitantes, tanto musulmanes como cristianos, distinguen entre los rom y los frani. Los rom serían los romanos. Los romanos se refieren ellos a los bizantinos, a los cuales tienen un gran respeto, pero tienen mucho menos a los rom, que es de romanos, a los católicos, si se quiere, a los de rito romano. Puesto que las cruzadas se hicieron en gran medida para terminar con las iglesias orientales. Siempre ha habido un desprecio para nuestros hermanos orientales, que creen en lo mismo que nosotros, que sufren mucho más que nosotros y que están viendo la disminución galopante de los seguidores de Jesús de Nazaret. Es verdad que las guerras han podido influir, es verdad que el islamismo, esa parte del Islam que quiere imponer la salida como única fuente de hecho, ha hecho unos destrozos enormes. Fijaos, es aterrador ver que en Irak es el 0,8%, ni el 1%, enteramente aterrador por el quehacer del ISIS, pero que
un ISIS, un Estado Islámico que fue sufragado por Occidente, que Trump lo ha reconocido, que Hillary Clinton lo reconoció, que fue una idea enteramente repugnante, realizada por Occidente amparándose en una tergiversación religiosa islámica. Ha terminado prácticamente, cuando estamos hablando del 08 en Irak, es que zonas del norte de la llanura de Nínive, por ejemplo, que había una presencia cristiana importantísima, hoy prácticamente no queda nadie. Es verdad que no se habla de las conversiones y es un punto muy interesante y me gustaría que estas entidades, bueno, la de Puertas Abiertas no espero nada, pero de ayuda a la Iglesia necesitada sí, que podían investigar las conversiones al cristianismo dentro del Islam, que es un fenómeno que no se ha estudiado y es muy importante en muchos países. Fijaos, en Arabia Saudí llegar casi al 5% en un país donde la tenencia de la Biblia te lleva a la pena de muerte, la fe de esas gentes debe ser fortísima, indudablemente, y está creciendo. Un 5% me parece que tiene un mérito extraordinario. Yo creo que en Irán, hoy en día, juntando todas las confesiones cristianas, es posible que lleguen a un 2-3%, por ejemplo. Pero tampoco se nos cuenta muchas veces, principalmente han sido las guerras, el islamismo, la ayuda occidental por extraer a los cristianos de esa parte del mundo, y habrá que hablar que en Tierra Santa, en el territorio de Israel, muchos patriarcas, varios, 2 en concreto, tampoco muchos, pero vamos, es que no hay muchos más. Patriarcas en Tierra Santa han hablado del hostigamiento que existe con los cristianos en Israel. Todo eso conforma que la población cristiana haya disminuido de una manera tan drástica, pero que con todo y con eso hay quien habla de la desaparición del cristianismo en Oriente Próximo. Yo no lo creo. Ese 5% en Arabia Saudí, en Omán, que tienen un islam relajadísimo, quizá el más, es una sucesión de una tercera vía diferente al sunnismo y al chiismo, que es de los jarilíes, son los ibadíes, los que están en Omán, y los cristianos tienen una libertad absoluta y por eso está creciendo hasta un 6%, y yo creo que serán más en Omán a día de hoy, o Egipto, que después de pasar persecuciones diversas se mantiene un 10%, que yo creo que es una población bastante sensata. Vamos a dejarlo aquí y espero vuestras preguntas, porque si no me voy a enrollar, son casi las 8 y el tren sale a las 9:30. Muchas gracias.